Ok, ahora sí. Éxodo capítulo 19. Lo vamos a leer desde el 1, ¿está bien? Bien, aquí entonces el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Dios los ha sacado de Egipto con mano poderosa y les ha dado, dice, una tierra prometida. Entonces ellos empiezan a salir de Egipto, pero hoy quiero hablarle acerca del propósito de la salvación y tomemos el ejemplo de Israel. Así como Dios liberó a Israel de su cautividad, también a nosotros nos liberó de la cautividad del pecado, nos escogió de en medio de las naciones, pero todo esto lo hizo con un propósito. Entonces quiero hablarle hoy acerca del propósito de la salvación, para qué cosa Dios nos sacó de ahí, y miremos el ejemplo de Israel, que es un simbolismo de la iglesia y de la redención de la iglesia. Entonces, 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, así diréis, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, oiga las palabras que Dios le dice a Moisés para que las comunique al pueblo. Dice Dios les ha prometido una herencia, lo que conocemos nosotros como la tierra prometida. Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, lo primero que hace Moisés es llevar al pueblo al monte Sinaí. En ese lugar Moisés había tenido un encuentro personal con el Señor. La Biblia dice que ahí tuvo un encuentro con la zarza que ardía y no apagaba, y ahí se le reveló Dios a Moisés. Y ahí tuvo un encuentro personal con Dios que lo marcó para siempre. Y vea cómo lo marcó la presencia de Dios a Moisés para siempre, porque los israelitas salieron de Egipto y en poco tiempo empezaron a extrañar su vida en Egipto. En pocos días empezaron a decir: allá estábamos mejor, en Egipto nos trataban mejor, allá teníamos agua, comíamos carne, decían ellos, y empezaron a quejarse porque los habían sacado al desierto. Y en cambio Moisés vivió también en Egipto, pero Moisés era nieto de Faraón, vivía con todos los privilegios que se podían tener. Moisés pudo haber amado Egipto y tenía razones para hacerlo, porque abandonó una vida de comodidades para servir a Dios. En cambio, los israelitas habían sido esclavos por más de 400 años y habían sido maltratados. Y cuando Dios los saca con mano poderosa, ellos no podían entender todavía el motivo por el cual Dios los sacó. Y creo que eso ocurre muchas veces también con el pueblo de Dios. Dios nos ha sacado a veces del mundo, Dios nos liberó del pecado, nos ha sacado de lugares que ni quisiéramos recordar. Y a veces, en poco tiempo, el pueblo de Dios comienza a quejarse. Pero es por una simple razón, y eso es porque la gente todavía no conoce a Dios. Entonces, quiero llevarlo ahí, ¿verdad? Moisés conoció a Dios ahí en el monte Sinaí. Y lo primero que hace Moisés entonces es llevar al pueblo para que se encuentre con Dios. Porque en el versículo 4, Dios dice: los tomé, dice, sobre las alas del águila, dice, para traerlos a mí. Y en eso está avanzado el mensaje de hoy. El propósito de la salvación es que conozcamos a Dios. El propósito de la salvación es conocer a Dios. La salvación no se trata solamente de las bendiciones que voy a recibir. Es cierto que Dios me va a bendecir. Es cierto que mi vida va a mejorar.
Es cierto que hay una herencia esperando, es cierto que voy a prosperar, es cierto que Dios me va a sanar, pero lo principal que un creyente, un hijo de Dios debe saber es que Dios te sacó del mundo para que le conozcas, porque el deseo de Dios, el corazón de Dios siempre ha tenido ese deseo de que el ser humano tenga comunión con Él. Eso fue lo que quiso desde el principio en Génesis. Y conocer a Dios no solamente es decir que voy a la iglesia. Yo siempre escucho a las personas decir, tal persona conoce de Dios, dice la gente. Pero no es solamente conocer a Dios porque tengo tantos años de estar en la iglesia, porque he escuchado muchas predicaciones, porque he escuchado muchas enseñanzas. Todo eso es bueno, pero conocer a Dios es más profundo que eso. La palabra conocer en la Biblia está relacionada directamente con la intimidad, específicamente con la intimidad sexual. De hecho, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que la relación de Cristo con la iglesia es semejante a la relación de un matrimonio, de un hombre y una mujer. Y la Biblia dice en muchos pasajes, cuando usa la palabra conocer, como en el Génesis, dice que Adán conoció a su mujer y concibió un hijo. Entonces, el conocer, la palabra conocer se utiliza para describir la intimidad, por ejemplo, que se tiene en un matrimonio. Y Dios utiliza esa figura para que nosotros entendamos que conocer a Dios es muy profundo, toma tiempo, lleva compromiso. El matrimonio, la esencia del matrimonio es el compromiso. ¿Cómo es esa palabra? Esa palabra que uno utiliza para decir que mi esposa es solo mía. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué dijo? No, propiedad no, es otra palabra. Exclusividad, esa es mi palabra. Exclusividad. La esencia del matrimonio es el compromiso, la exclusividad. Mi esposa es solo para mí y yo soy solo para ella. De la misma manera, el conocer a Dios implica esa intimidad, implica esa exclusividad. Mi corazón es solo para Dios y Dios es para mí. El apóstol Pablo lo refleja muy bonito en 1 Corintios 6. Dice que, dice que Dios es para el cuerpo y el cuerpo es para Dios. Dios creó al ser humano con la intención de habitar en él desde el principio. Entonces, Dios espera que nosotros tengamos intimidad con Él, que tengamos tiempo con Dios, que le conozcamos, que tengamos experiencias con Dios, que lleguemos a conocerlo. Moisés fue marcado por su experiencia con Dios y eso quería Dios para todo el pueblo. De hecho, más adelante Dios se revela a todo el pueblo desde el monte Sinaí. Y las personas dijeron que tenían miedo, que no querían escuchar a Dios y que mejor hablara a Moisés a través de él y que ellos escucharían las palabras de Dios a través de Moisés. Pero la intención de Dios era siempre que cada persona tuviera su propia relación con Dios, porque tener intimidad con Dios es conocerlo de maneras que no podríamos conocerlo por lo que otros nos cuenten. Es una bendición escuchar testimonios. A mí me gusta leer muchos libros, escucho de hombres de Dios, escucho muchas veces testimonios de ustedes mismos y aprendo mucho de las experiencias que otros tienen con Dios. Pero siempre procuro tener mis propias experiencias con Dios, siempre procuro buscarlo personalmente. Y eso es lo que Dios busca. Entonces, conocer a Dios tiene que ver con eso, con intimidad. Tiene que ver con que lo voy a buscar desesperadamente. Puse el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Y entonces, fíjense, para conocer a Dios hay un requisito, y aquí mismo lo enseña. En el verso 4 dice él, yo los traje, dice, para que estén conmigo. Pero luego dice él en el verso 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que se demanda para tener intimidad con Dios es la santidad. Y cuando la gente escucha la palabra santidad se inquieta un poco, se incomoda un poco, porque la gente piensa que la santidad es algo complicado, es algo inalcanzable, que no es para nosotros. Escucho a la gente siempre decir, solo Dios es santo. Es que solo Dios es santo, dice la gente. Sí, Dios es santo,
Pero la Biblia dice aquí que nosotros también podemos llegar a ser santos. Y le tengo otra noticia mucho mejor. La Biblia dice que nosotros ya hemos sido santificados en la sangre de Cristo. Ponga Hebreos 13:12, si lo puede poner ahí. La Biblia dice que nosotros posicionalmente ya somos santos para Dios. Y ahora voy a explicar lo que es ser santo posicionalmente y cómo uno practica esa santidad. Pero miremos el pasaje primero. Mire esto, por lo cual dice, esto ya es en el Nuevo Testamento, porque alguien pudiera decir, esa palabra la dijo Dios allá en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Antes Dios pidió santidad para acercarse a Él. Dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, si Dios dice que debemos buscar algo, es porque así es. Ahora, en el Nuevo Testamento dice, hablando del sacrificio de Jesús, dice, por lo cual también Jesús dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice que por la sangre que Jesús derramó, nosotros hemos sido santificados. Lo mismo dice Efesios 5:25. Dice que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido santificados. Y la palabra santificado o santo lo que significa es ser separado del mundo para el uso exclusivo de Dios o para el servicio de Dios. La santidad no es perfección. Ponga esa palabra en su corazón. La santidad no es perfección. La santidad es ser apartado, separado del mundo para ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ahora otra vez, Efesios 5:25, lo que le decía ahorita, la relación matrimonial es comparada con la relación de Cristo y la iglesia, es decir, con la relación de Dios con cada persona. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso que sigue. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ahí lo tiene, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, dicen estos pasajes que nosotros hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo ya. Ahora, alguien pudiera decir, pero yo no me siento tan santo. Le explico ahora. Una cosa es ser santo posicionalmente y otra cosa es perfeccionar la santidad. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Pero perfeccionar la santidad, vuelvo a repetir, la perfección en la Biblia no es que usted nunca se vuelve a equivocar. Perfección en la Biblia es madurez. Y el apóstol Pablo dice que podemos madurar en la santidad. La palabra perfección en la Biblia tiene que ver con plenitud, tiene que ver con estar completo. Y para que se haga una imagen, para que pueda entender un poco mejor eso, imagine un círculo que no está terminado, un círculo que está hasta la mitad. La palabra perfección indica plenitud, como la imagen de un círculo que ya está completo. ¿Entiende? Entonces la palabra perfección no es sin defecto. No es que ya no tienes defectos, significa que has madurado. La palabra perfección significa madurez. Entonces, posicionalmente los creyentes son santos. ¿Cómo funciona eso? Voy a usar una imagen para que me lo entienda más fácil. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella se casa con él y ahora él es su esposo y ella es su esposa. Legalmente están casados, ¿de acuerdo? Lo siguiente es que esta mujer y este hombre deben ahora comportarse como personas casadas. La mujer ya no atiende más mensajes de otro hombre porque está casada, ¿entiendes? Porque tiene una intimidad, tiene una relación íntima con su esposo. Entonces la mujer ya no le responde mensajes a otros hombres. Si otros hombres la enamoran, ella ya no les hace caso. Si otros hombres la llaman, ella ya no les contesta, porque ella está casada, ¿entiendes? Entonces, como ya se casó, ahora le toca comportarse como una mujer casada, ¿lo entienden? Como ya somos santos, nos toca ahora comportarnos como santos. Y usted puede decir, eso es difícil. Bueno, para eso es la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la gracia para que puedas obedecer a Dios, para que puedas vivir la vida santa que le agrada a Dios, porque
yo estaba estudiando estos pasajes y estuve pensando acerca de que mucha gente vive por debajo de lo que Dios pide. A veces vivimos por debajo de lo que Dios nos capacitó, porque con el sacrificio de Cristo fuimos habilitados para vivir una vida santa. Y vivir una vida santa, vuelvo a repetir, no significa que nunca pecas, no significa que nunca has tropezado. Yo soy el primero, le entregué mi vida a Cristo en el 2018 y no significa que desde ese día no volví a cometer un pecado. Pero le digo una cosa, no he dejado de ser santo. Sí, porque la santidad tiene que ver con que estés separado del mundo. Cuando estás separado del mundo, ya no te dejas llevar por la corriente del mundo. Si pecas, entonces te arrepientes. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:7 al 9, que la sangre de Cristo te limpia cuando confiesas tus pecados, dice. Y tú recuperas tu intimidad con el Señor, recuperas tu comunión con Dios. Pero la santidad lo que significa es entonces estar siendo apartado constantemente. Me aparto del pecado constantemente, me aparto del mundo constantemente. Ponga el pasaje de Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice, hablando de Jesús, dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y miren, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Eso es santidad. Eso es santidad, amar la justicia y aborrecer el mal. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Por eso que cuando una persona ha sido santificada y el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona, cuando la persona peca se siente mal. La persona dice, eso está mal. Y entonces es normal que te sientas mal, es normal que aborrezcas el pecado, es normal que digas, yo ya no quiero seguir fornicando, ya no quiero seguir en vicio, ya no quiero seguir en droga, ya no quiero ser enojado, ya no quiero decir malas palabras. Es normal porque empiezas a aborrecer el mal, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y Él te capacita para que vivas la vida que le agrada a Dios. Entonces, denle fuerte el aplauso al Señor, porque esto es una gran bendición, lo que Dios ha hecho con nosotros de santificarnos, es una bendición tremenda. Yo me estaba gozando cuando leí estas palabras. Mire, la santidad, le digo, no es una cosa inalcanzable. No es que usted es perfecto en todo. Significa que usted procura apartarse del mal. Procura apartarse del pecado. El pasaje de Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra seguir en el idioma original ahí da la idea de un cazador que persigue su presa. Entonces está diciendo, sigan la santidad como que están persiguiendo algo. La traducción más literal sería, persigan la santidad, busquen la santidad. Porque cuando uno se acomoda, Romanos 12 dice que no se acomode uno al pensamiento de este siglo. La gente en este siglo dice, solo Dios es santo, no se puede ser santo. Pero Hebreos 12:14 dice, persigan la santidad. No es salvación por obras, sino que usted se esfuerza por vivir en el estándar que Dios le dio, en lo que Dios lo habilitó. ¿Entiende? Mire por ejemplo, 1 de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. De nuevo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oiga, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Dice, para llevarnos a Dios. No dijo para que prosperes, pero le dije, va a prosperar, eso es cierto, pero no es el propósito en sí, sino que dice que padeció por los pecados para llevarnos a Dios, para que conociéramos a Dios, para que tuviéramos intimidad con Él. La otra vez yo estaba en mi casa orando y le pedí al Señor algunas cosas que para mí son difíciles, y mientras estaba orando el Espíritu Santo me decía, ¿qué haríamos nosotros si no pudiéramos orar a Dios? ¿Quién nos ayudaría con nuestros problemas, aquellos problemas grandes que no sabemos manejar? Las cosas que se salen de nuestras manos.
Pero qué maravilla saber que Cristo murió en la cruz para llevarnos a Dios, para que pudiéramos orar, para que pudiéramos entender la palabra, para que pudiéramos acercarnos a Dios. Antes de conocer a Cristo no sabíamos ni siquiera cómo hablarle a Dios. La gente en el mundo dice el Creador, dice, porque no conocen a Dios como un Padre, no lo conocen como lo estamos conociendo. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos. El anhelo de Dios es que nosotros tengamos intimidad con Él, que tengamos tiempo con Él, pero solo los dos con Él. Como cuando usted está con su esposa o con su esposo y están en un momento íntimo que solo ustedes dos y no permiten nadie más ahí, es lo mismo, es la misma relación la que Dios pide para darse a conocer. Dios quiere que le conozcamos, pero es necesaria la santidad. No puede decir uno, no, es que yo no puedo porque hay gente que dice, así nací y así soy. No, persigue la santidad, dice Hebreos 12:14. Persigue la santidad porque sin ella no podrás ver a Dios en tu vida. ¿Quieres ver a Dios manifestado en tu vida? Persigue la santidad. Persigue la santidad. Procura la santidad. Procurar es que la deseo. Deseo ser santo. Deseo apartarme para Dios. No se sienta incómodo por llamarse santo delante de la gente, porque a mucha gente la engañó el diablo y le hizo pensar que los santos son unos muñequitos de barro, pero la Biblia no dice eso por ninguna parte. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte. La Biblia llama santos a los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, y usted diga eso conmigo, por la sangre de Cristo yo he sido santificado. Por la sangre de Cristo yo he sido santificado. Pero abra su boca, diga esa palabra, porque en la medida que usted habla con su boca, su fe se fortalece. Y mi intención hoy es derribar ese pensamiento que dice solo Dios es santo. Claro, en la grandeza de la santidad de Dios, nadie es como Él. La Biblia dice no hay santo como el Señor, pero no dice que es el único que puede ser santo. Más bien Él nos compartió de su santidad. Fíjense que en Hebreos 12:10 habla de la disciplina del Señor. Y dice que Dios nos disciplina, así como nuestros padres terrenales nos disciplinaron a nosotros, pero lo hace, dice, para hacernos participar de su santidad. Es la santidad de Dios. Él nos comparte de su santidad. Por eso Dios te disciplina a veces, por eso pasan situaciones que son difíciles, dices, y eso que nunca te lleve a pensar que no eres santo. No, Dios te está haciendo participar de su santidad, porque cuando uno es quebrantado y uno reconoce que el Dios que servimos es un Dios santo, usted jamás vuelve a ser igual. Cuando lee el libro de Isaías es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Y en los primeros capítulos profetiza bien. Isaías dice en una de sus partes, ay de los pecadores, dice que a los malos dicen bueno y a los buenos dicen malo. Pero en el capítulo 6 Isaías tiene una visión del trono de Dios y dice que sus faldas llenan el templo y lo mira el Señor en su gloria. Y dice Isaías, ay de mí, dice que soy muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos he visto al Dios de la gloria. Cuando uno se acerca a Dios en su santidad, en su gloria, uno se da cuenta de que uno es sucio muchas veces. Mientras uno no entra a la profundidad con Dios, usted no se va a dar cuenta qué tan malo es usted. La gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La Biblia dice, no hay gente buena. Por eso es que le pasan cosas a la gente, porque no hay gente buena. Romanos 3:10 dice que no hay ni una persona que haga lo bueno, dice, ni siquiera uno, dice, no hay quien busque a Dios. Pero la gente dice, le pasan cosas malas a la gente buena, no hay gente buena, la Biblia lo dice. Pero la gente no se va a dar cuenta de eso mientras no tenga intimidad con Dios, mientras no contemple la grandeza y la santidad de Dios, uno no se puede dar cuenta qué tan malo es uno. ¿Entiende? Cuando uno entra a profundidad con Dios y se deja enseñar por Dios, usted se da cuenta que, como dice el mismo profeta, nuestra justicia, lo que consideramos bueno, es como trapo sucio delante de Dios. Es como trapo de inmundicia, dice, lo que nosotros consideramos bueno. Mientras nosotros no tenemos intimidad con Dios, jamás vamos a saber lo que somos.
si nos dejamos enseñar por Dios, si entramos en la intimidad con el Señor, vamos a ser transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, como por su Espíritu. Porque vemos, dice, en Él nuestro reflejo, nos reflejamos en Él y vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Pero para eso los creyentes tienen que tener intimidad con el Señor, sacarse ese pensamiento de que solo Dios es santo, de que yo no puedo. No, posicionalmente eres santo, ya eres la esposa de Cristo y debes comportarte como una esposa decente, como una esposa de Dios. Las esposas cristianas no andan ahí en las redes sociales buscando a ver quién está más musculoso. Las esposas cristianas no andan aceptando invitaciones de nadie. Las esposas cristianas no coquetean con otros hombres. Las esposas cristianas respetan a su esposo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo no coquetea con el mundo. No le da lugar al pecado. La esposa de Cristo vive para Dios. Vive para honrar a Dios, no vive para complacerse a sí misma. ¿Entienden esta palabra? Denle fuerte el aplauso al Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. El apóstol Pablo dice aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos santos, Marjorie. Él dice, la voluntad de Dios, mírenlo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice en este caso. La fornicación, la palabra por ella, encierra todo tipo de inmoralidades sexuales. Por eso los cristianos no deben ver pornografía. Por eso el cristiano tiene que ver las películas que va a ver, porque puede contaminarse espiritualmente, porque es la esposa de Cristo, porque no debe contaminarse con otras cosas. Y con eso no les quiero decir que nosotros vamos a ser legalistas y que no vamos a usar el televisor. Mire, en la vida cristiana tiene que cuidarse de esos dos peligros. Por un lado, tenga cuidado de no convertirse en una persona legalista. No voy a ver tele porque todo es pecado. Por un lado, no se vuelva una persona legalista, y por otra persona no se vuelva una persona libertinaje. Por otro lado, no se vuelva una persona libertina, que todo le da igual, que Jesús es mi amigo, que Dios me perdona, que la gracia. Tampoco. Nunca debe caer en ninguno de los dos extremos. La línea, lo que nos marca la línea a los hijos de Dios por el camino que debemos andar, ni el legalismo ni el libertinaje, se llama temor de Dios. El temor de Dios es el que te va a apartar del mal. Si enciendes la televisión, pero tienes temor de Dios, el temor de Dios te va a apartar de eso. Si te sale una película y entonces empiezan a pasar pornografía, el temor de Dios te va a cuidar, el temor de Dios te va a decir, eso no te conviene. Y si eres una persona sabia y obediente, así lo vas a hacer. Y el temor de Dios también te va a cuidar de no ser una persona legalista y de no ser una persona permisiva, porque hay personas que le dan pequeños regalitos a la carne. Alguna gente dice, no pasa nada, si yo ya estoy maduro puedo ver esta película y no me pasa nada. No, la Biblia dice que el que está firme, el que cree que está maduro, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Nunca tenga esos excesos de confianza, porque muchas personas, por considerarse muy espirituales, cayeron y fue grande su ruina. Lo que te va a proteger, lo que te va a salvar de no caer en esas cosas, se llama temor de Dios. Se llama temor de Dios. Mire eso, siga el versículo. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación, dice. Y recuerde, la fornicación no es solo tener relaciones sexuales con otra mujer. También es lo que veo con mis ojos. También es lo que entretengo en mi mente, pensamientos. También tiene que ver con todo tipo de inmoralidades sexuales. Por la voluntad de Dios, siguiente versículo, es vuestra santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El matrimonio debe ser santo. Los hijos de Dios tienen que cuidar su vida matrimonial. Puedes ponerlo más grande para que salgan los otros versos, porque vamos a leer un poco más. Que aparezcan los otros versículos después de ese también, junto con ese. Los hijos de Dios son santos en todas las áreas de su vida. No solamente en las cosas que se ven, no solamente en lo externo,
Porque ese ha sido un problema. Algunas personas han pensado que la santidad es solo por fuera, que la santidad es andar solamente una falda al tobillo y una camisa hasta aquí con cuello de tortuga, o que los hombres no enseñen las rodillas. Una compañera en la universidad me dijo: sos gran pecador porque usás calzoneta. Entonces vos andás pecando, le digo, porque andaba la falda bajito de la rodilla. Vos andás pecando también, le digo, porque andás enseñando las pantorrillas. Dígame. Entonces, ese es el problema del legalismo. Cuando usted es una persona legalista, piensa que la santidad es solo por fuera, pero la santidad es también por dentro y por fuera. Claro, no somos legalistas y vamos a decir, si no viene con corbata y saco, entonces no venga a la iglesia. Tampoco así va. Pero lo que sí es cierto es que los hijos de Dios son distintos. El profeta Samuel dijo que quien como Israel, un pueblo, dice, diferente, que Dios escogió para poner su nombre. ¿Quién como los hijos de Dios, que son diferentes? La Biblia dice que los hijos de Dios deben resplandecer como luminares de Cristo en medio de una generación mala y perversa, dice. Entonces por eso es que los creyentes deben ser decorosos en su forma de ser, en todo, no solo en el vestir. Y no estamos hablando de vestimenta, pero ahora quiero hablarle de cosas que no se ven. Dice Pablo aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El matrimonio debe ser santo también. La intimidad de la pareja debe ser santa también. No solamente en la iglesia uno tiene que ser santo, sino que también en esos lugares donde nadie nos mira. Porque yo estoy asustado. Me he encontrado con personas que yo pensé que no existían, pero sí hay personas así. Si hay personas, por ejemplo, que miran pornografía para que, dicen ellos, para que la intimidad esté más, no sé cómo es la palabra que usan, para encender la llama, dice la gente. Eso es pecado. Tengan cuidado, los hombres no pidan cosas extrañas, porque a la mujer debe santificarla, dice, y lo mismo la mujer. Porque el espíritu de este mundo es un espíritu seductor, es un espíritu inmundo y desobediente. Y los hijos de Dios deben tener cuidado hasta en esas cosas. No voy a hablar de todo eso ahorita porque no iba a hablar de eso. Lo estoy mencionando porque el pasaje está ahí, ¿va? Porque quiere decir que uno debe cuidarse aunque sea de esas cosas. Mire, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hasta en eso dice el matrimonio. Recuerde lo que dije al principio, el matrimonio simboliza también la relación de Cristo con la iglesia. La relación de Dios con la iglesia, con nosotros, es pura. Es pura. Dios no nos ha pedido cosas extrañas, no ha pedido sacrificios humanos como pidieron falsos dioses, no ha pedido cosas raras. Los matrimonios cristianos también deben cuidarse. Si tienen alguna duda, llamen al pastor y pregúntenle: pastor, ¿es pecado tal cosa? El pastor está preparado. Eso yo no lo voy a contestar, se lo voy a pasar a él. Pero siéntanse libres. Miren, estamos aprendiendo. La santidad por dentro y por fuera. La santidad a veces parece que en los lugares secretos no aplica, pero más bien en lo oculto es donde uno más santo debe ser. Pablo dice que elogió a una iglesia porque dijo que habían sido obedientes, más obedientes cuando él no estaba que cuando estaba, dice. Y eso es así. Porque la santidad no solo es en la iglesia. Es bonito ser santo aquí. Aquí nadie pelea con nadie. Aquí usted no le grita a sus hijos. Aquí no le habla feo a la esposa. Aquí la esposa es bien portadita. Pero la santidad en la casa es la que queremos ver. La santidad en el trabajo. ¿Entiendes? Ahora, las relaciones entre los creyentes no deben ser igual, dice, que los mundanos. ¿De acuerdo? Sigamos un poco más para llegar a donde quiero. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho, dice. Como ya os he dicho. Y he testificado, siguiente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos llamó Dios, dice, para seguir viviendo como cuando éramos mundanos, sino que nos llamó para que nos santifiquemos, dice, para que nos apartemos para Él. El siguiente, por favor. Así que, dice, el que desecha esto, el que desecha ese mandamiento de ser santo, no desecha a un hombre, dice, sino a Dios, que también nos dio al Espíritu Santo. Mire eso, ¿ve? Por eso dice, por eso viene diciendo que las relaciones
íntimas en el matrimonio deben ser santas, porque Dios nos dio al Espíritu Santo y Él está con nosotros. ¿O piensa usted que el Espíritu Santo se aparta cuando usted está en su intimidad con su esposo? Ahí está todavía. ¿Entienden? Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el último día. Siempre. El Espíritu Santo no se pierde cuando usted va a su intimidad con su esposa o con su esposo, o cuando va al trabajo, el Espíritu Santo queda en la casa. No, Él es santo, dice que Él nos dio al Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahora, 1 Corintios 6:14, la santidad se puede perfeccionar. Repito, la santidad se puede perfeccionar. Y perfeccionar la santidad lo que significa es maduramos y crecemos en la santidad. Maduramos y crecemos en la santidad. 1 Corintios 6:14. 1 Corintios 6:14, maduramos en la santidad. Se puede, ¿entienden? Posicionalmente somos la esposa de Cristo y nos vamos a comportar como una esposa. Somos santos y entonces tenemos que vivir como santos. ¿Se entendió esa parte, va? Así, la esposa se casó y como ya se casó, entonces ya no tiene nada que ver con nadie más. La esposa de Cristo se casó y estar casado significa estar santificado, apartado para Dios. Como la esposa se apartó del resto de los hombres del mundo para decirle que sí, a mí, igual yo a ella. ¿Entienden? Claudia no tiene problema porque gracias al Señor que el Señor me dio esa gracia a mí de que no salí muy bonito, entonces no tengo problema. La mujer no me hace caso, ni ando buscando. Entonces, gracias a Dios, ¿entiendes? Estar casado significa que esa mujer, estoy comprometido con ella. Salgo a trabajar, a veces he tenido que ir a trabajar fuera de la ciudad, pero ella está tranquila porque ella sabe que yo estoy comprometido con Dios y con ella. Ella sale a hacer sus mandados y yo estoy tranquilo porque yo sé que ella está comprometida con Dios y conmigo. ¿Entiendes? Belleza, eso es belleza. En el Proverbio 31, una de las virtudes de esa mujer dice que el corazón del hombre está confiado en ella. El hombre confía en su esposa porque su esposa es santa. La mujer confía en su esposo porque su esposo es santo. La mujer dice, no, este hombre no me va a poner el cacho porque este hombre teme a Dios, ama a Dios. ¿Entienden? La santidad es una cosa preciosa. La santidad, no le tenga miedo a la santidad. Porque a veces yo he visto que la gente le habla de santidad y la gente se espanta. No, la santidad es un regalo para que tengamos esa intimidad con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con nuestras parejas, con nuestros esposos. Mire, cuando uno tiene intimidad con Dios, cuando uno tiene temor de Dios, uno conoce a Dios en profundidad. El Salmo 25 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, dice. Y hay un ejemplo bien bonito sobre eso. Los que temen a Dios, Dios tiene intimidad con ellos, dice. Les cuenta sus secretos más preciados. Y el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, valga esa redundancia ahí, va, esa muletilla. Abraham, Dios le pidió a Abraham que sacrificara, dice, a su único hijo. Abraham estuvo esperando 25 años para recibir un hijo. Y un día viene Dios y le dice, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y entonces Abraham tuvo que salir 3 días de camino para llegar al monte Moriah y para ofrecer al muchacho. Y cuando estaban ahí, Abraham estaba listo para sacrificar al niño. Y alguien puede decir, seguro solo hizo ahí la pantalla de que lo iba a matar. No, Hebreos dice no. Hebreos 11 dice que Abraham lo iba a sacrificar. Pero cuando estaba a punto de sacrificar al muchacho, el ángel le dijo, detente, le dijo, no le hagas daño al muchacho porque ahora conozco que temes a Jehová. Porque Abraham temía a Dios, dice. Así que la Biblia dice que Abraham era un hombre que temía a Dios. Y en otra parte dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, Abraham era amigo de Dios, temía a Dios y tenía intimidad con Dios. Por eso es que cuando Dios hizo juicio contra Sodoma y Gomorra, primero vino, dice, donde Abraham y le consultó lo que iba a hacer. Imagine esa escena. Lot vive
en Sodoma. Y la Biblia dice de Lot, en el libro de Pedro, que Lot era un hombre justo. Porque dice Pedro que el justo Lot afligía su alma cada día con ayuno, dice, viendo cómo la gente se pervertía. Y la Biblia entonces llama a Lot un hombre justo. Pero Lot no sabía el juicio que iba a caer sobre Sodoma. Por otro lado, el amigo de Dios, Abraham, que temía a Dios, que tenía intimidad con él, Abraham sí sabía que venía un juicio sobre ese lugar. Y Lot no sabía nada. Y Lot era un hombre justo, dice Pedro. Para que vea la diferencia que hay entre ser un justificado, entre ser un cristiano y ser una persona que tiene intimidad con Dios. Por eso el que tiene intimidad con Dios tiene acceso a los secretos de Dios. Tiene acceso a las cosas que Dios va a hacer. Sí, a ti no te va a engañar nadie si tienes intimidad con Dios, si conoces a Dios. Yo veo esto, yo me encuentro con personas que jamás he visto en mi vida, no las conozco de nada, pero cuando empiezo a hablar con ellos, descubro que tienen al Espíritu Santo. Y como conozco al Espíritu Santo, entonces me siento en confianza con la persona. No conozco a la persona, pero conozco a la persona que está en la persona. Conozco al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces vean la diferencia que hay entre tener intimidad con Dios y solamente estar justificado, ser justo. ¿Entiendes? Ya le digo, Lot era un hombre justo, pero no tenía la misma intimidad que Abraham. A Abraham Dios dice que era su amigo y tenía intimidad, comunión íntima con él. Hasta comió con él ahí, pues, ¿se imagina eso? Entonces, miremos esto, 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Ese te dije. Bueno, avanzamos, por favor. Mire esto, hace una pregunta. ¿No sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Nuestros cuerpos, dice, son parte del cuerpo de Cristo. La santidad también es en el cuerpo, no solo en la mente, ¿va? Porque también puede ser que alguien diga, soy santo, pero solo en la mente, ¿va? Y el cuerpo hace otras cosas, ¿va? No. Vamos. ¿No sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Si usted ya se ha unido en un solo espíritu con Dios, no tiene por qué andarse uniendo a las cosas del mundo o a unirse al mundo. Dale al siguiente. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. De nuevo, vuelve con la fornicación. Eso de la fornicación es bien peligroso. Uno tiene que tener cuidado. Porque ya les digo, la fornicación no solamente es que uno se acuesta con una persona, sino que es todo tipo de inmoralidad que entra muchas veces por los ojos y por los oídos. Las cosas que uno escucha. Si usted se entretiene mucho escuchando, en los trabajos pasa bastante eso, la gente habla vulgaridades, y el cristiano no tiene que estar ahí a ver qué se le pega. No, tiene que huir, dice, de la fornicación. Si usted está viendo algo en la televisión o en el celular, y usted mira que es algo que no debe ver, el temor de Dios te va a advertir. Y entonces tiene que pasar, porque eso es peligroso, esa cosa es peligrosa, hay una seducción en eso, dice, huir de la fornicación. Mire, no dice que pelee con la fornicación, huya, dice, corra, apártese. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice que nuestra vida, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. No nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Así como Pablo dice en el matrimonio, 1 Corintios 7, dice Pablo, el hombre no es dueño de su propio cuerpo, sino que la mujer es la dueña del cuerpo del hombre. Y la mujer no es dueña de su propio cuerpo, dice, sino que el hombre es dueño del cuerpo de la mujer. Lo mismo ocurre con Cristo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos hemos entregado a Él porque Él se entregó por nosotros también en la cruz. ¿Me entiendes? Otro más, vamos. Porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos a Dios, dice, en el cuerpo, pero también en el espíritu. No piense que la santidad solo es para el cuerpo y no para el espíritu. Es para todo el ser. Es para todo. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre, no, ese es el 1. Perdón chicos, estamos mal, es 2 Corintios.
Segunda de Corintios es. Sí, es segunda. 7.1, ponete el 7.1, pues. Ya me miraba raro ahí, fíjate. Segunda va. Así que dice, pero poneme el 6. El 6 porque para que lleguemos ahí rapidito, lo voy a leer rápido, porque estábamos leyendo otro. No, 1 Corintios, el mismo segunda, pero capítulo 6. 6.4 creo en adelante. Ahí, más adelante. 6.14 va. Ok, 6.14, sí. Ahí está, ve. Mire esto, ve. No os unáis, dice, el yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Dice que los creyentes deben tener cuidado con quién se van a asociar, y eso no habla solamente del matrimonio. La versión NTV dice, no se unan íntimamente con los incrédulos. No se unan íntimamente con los incrédulos, dice la NTV. Es decir, no está limitado al matrimonio, sino que uno tiene que tener cuidado con qué tipo de personas se va a asociar. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted se empieza a juntar con personas viciosas, con personas que dicen malas palabras, o usted dice, este es mi mejor amigo, pero esa persona no conoce a Dios, es una persona que no tiene temor de Dios, que no practica la santidad. Tarde o temprano usted va a terminar contaminado, porque eso es lo que dice la palabra ahí. No se liguen íntimamente, dice, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No significa que va a vivir en una burbuja, tampoco va, pero significa que la intimidad de los creyentes es con los creyentes y primeramente con Dios. Pero ¿qué hace un cristiano pidiéndole un consejo a una persona que no conoce a Dios? Si un matrimonio cristiano, por ejemplo, tiene un problema en su hogar, ¿cómo le va a pedir consejo a una persona que no conoce a Dios? Que lo que le va a decir es, déjalo, búscate otro. ¿Entiendes? No hay comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. Siguiente. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un demonio, otro nombre para referirse también a Satanás. Es uno que no tiene ley, que no tiene rienda. Los cristianos no son de ese espíritu, dice la Biblia. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice. Sigamos, porque quiero llegar al 7. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Otra vez, la condición que puso allá en Éxodo, yo los traje a mí, dice Dios, pero ustedes tienen que ser gente santa, sacerdotes y gente santa. Dice, no toquen lo inmundo y yo los recibiré, dice. Siguiente, el 7.1. Es que sigue hablando de lo mismo. Ahora, mírenlo acá. Aquí vamos terminando. Así que dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Que Dios, dice, va a andar en medio de nosotros, que nos iba a recibir. Esa es la promesa que Dios hizo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces dice, así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí lo tiene. Dice que podemos madurar en santidad teniendo temor de Dios. Y dice, no se contamine, dice, en su espíritu ni en su carne. Asociarse con los incrédulos lo va a llevar a las obras de la carne, a contaminar su carne. Y asociarse con los ídolos lo va a llevar a la contaminación espiritual. Yo estoy asustado, muchas personas que se hacen llamar cristianas, cuando están bien enfermos, van a los brujos. Mucha gente cuando está en un problema, en vez de buscar a Dios, en vez de meterse con Dios, la gente está buscando a los brujos. Yo le dije por eso antes, yo pensé que esas personas no existían hasta que me las encontré. Es terrible. Viene hablando, dice que no hay que tocar los ídolos, dice. Porque conectarse con los ídolos es conectarse con demonios. En 1 Corintios 10, Pablo dice, lo que se sacrifica a los ídolos no se sacrifica a Dios, sino que a los demonios. Cuando la persona busca un brujo y le dan un remedio, supuestamente, lo que están haciendo es que te estás conectando con un demonio. Y tu vida lo que va a pasar es que se va a poner peor. Y contaminas tu espíritu.
Pero ¿sabe usted que muchas personas van a las iglesias y consultan a los brujos? No conocen a Dios, no tienen intimidad con Dios, no han conocido realmente a Dios. Si usted conoce a Dios, jamás va a ser una cosa de esa. Pero ya le digo, eso pasa. Y Pablo dice, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que limpiarse de toda contaminación. Ya somos santos, pero dice todavía que nos limpiemos, que persigamos la santidad. Perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Entonces, la santidad se persigue teniendo temor de Dios. Éxodo 20:20, ahí vamos terminando. Donde hay temor de Dios, hay santidad. Y donde hay santidad, hay comunión íntima con el Señor. Donde hay santidad, hay comunión íntima con el Señor. Pero para que haya santidad, debe haber temor de Dios. Y temor de Dios no es miedo. El temor de Dios no es miedo. ¿Sabe quiénes hacen cosas por miedo? Los legalistas. Voy a hacer esto para que Dios no me castigue. Eso es legalismo, eso es miedo. Pero temor de Dios es respeto a Dios, reverencia a Dios. Amo a Dios y por eso, como dijo allá en Hebreos 1:9, amaste la justicia y has aborrecido la maldad. Eso es temor de Dios, amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces, volviendo al pasaje que comenzamos al principio, Éxodo 20:20. El pueblo está subiendo al Sinaí y Dios se manifestó audiblemente y la gente tuvo terror. El mismo Moisés dijo, estoy aterrado por lo que veo y lo que escucho. Porque la presencia de Dios vino tan fuerte que las montañas estaban echando humo, dice, sonaban trompetas, su voz era como de truenos y la tierra temblaba y habían relámpagos. Era tan fuerte la gloria de Dios ahí que el pueblo tuvo miedo. Y dice Moisés le dice al pueblo, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, ahí está, no tengan miedo, les, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, note bien que al principio dice, no temáis, eso es miedo, no le tenga miedo a Dios. Temor de Dios es respeto a Dios y por eso no peco, porque dice, no teman, dice, porque para probarlo vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. El temor de Dios es el que te va a proteger de no pecar. Y si no tocas el pecado, estás caminando a la santidad. Estás perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, yo no sé qué más decirles de eso. Yo creo que está fácil. He tratado de hacerlo fácil para ustedes. La santidad no es difícil. Yo los quiero invitar hoy a que nosotros le pidamos al Señor que si hemos quedado a deber en la santidad, que le pedimos perdón, pero que queremos ser santos, como Él es santo. La Biblia dice, como nuestro Dios es santo, también nosotros seamos santos. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Se pueden poner de pie entonces? ¿Creen que podemos hacer eso? Podemos darle gracias a Dios. Yo creo que esta palabra está fácil. Yo estaba predicándome solo ayer.